Una historia sobre niños que son expulsados por sus padres después de llegar a la edad adulta. Encuentran una herencia, devuelven sus propiedades a través de los tribunales y comienzan una nueva vida. Se suponía que el baile de graduación de mi hermana sería uno de los días más felices de su vida. Pasó mucho tiempo preparándose, eligiendo un vestido, maquillándose y poniéndose nerviosa antes de la ceremonia. La habitación olía a laca para el pelo, cosméticos y perfume. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas y caía sobre el suelo en puntos cálidos. La anticipación de las vacaciones flotaba en el aire. Mi hermana estaba de pie frente al espejo arreglándose el cabello. Sus ojos brillaban, ella sonreía para sí misma, imaginando cómo se vería en la foto. Todo estaba listo, platos festivos en las mesas, globos en la sala de estar, música de fondo. Los familiares ya se estaban reuniendo, la casa se estaba volviendo más concurrida y ruidosa. Bajé las escaleras para comprobar si todos estaban listos para irse. Los padres estaban en el centro de la habitación, mirando las listas de invitados y discutiendo algo entre ellos. Cuando todos estuvieron reunidos, la madre se dirigió al centro de la sala, tomó un vaso y el padre se quedó a su lado. Todos guardaron silencio, con los ojos fijos en ellos. La anticipación del discurso de celebración flotaba en el aire. Después de unos minutos de silencio que parecían tensos y antinaturales, comenzaron su parte de la velada. El rostro del padre estaba serio y los ojos de la madre estaban bajos. Todos escucharon atentamente. Un extraño sentimiento comenzó a crecer en mi interior. Algo estaba mal. En lugar de las habituales palabras cálidas y deseos para el futuro, su discurso se volvió más duro, más tenso. Hablaron de lo importante que es crecer, asumir responsabilidades y ser independiente. Y tan pronto como mi hermana cumpla 18 años, lo que ocurrirá. Dentro de unos días, tendrá que irse de casa. A mí me pasó lo mismo. El silencio cayó en la habitación, solo la música continuaba sonando en algún lugar del fondo. La sonrisa en el rostro de su hermana desapareció. Bajó las manos y miró hacia adelante, sin parpadear. Me quedé en shock. Los invitados que les rodeaban aún no comprendían lo grave que era la situación. Algunos seguían aplaudiendo, otros levantaban sus copas, pero mi hermana y yo estábamos como petrificadas. Todo ocurría demasiado rápido y al mismo tiempo, como en cámara lenta. Fue un momento que lo cambió todo. Después de eso, las vacaciones de alguna manera se nos escaparon. La gente hablaba, tomaba fotos, reía, bebía y nosotros nos quedamos en la esquina. Cada uno de nosotros repasamos en silencio en nuestra cabeza lo que acababa de ocurrir. No lo discutimos, no hubo palabras ni emociones. Solo devastación. La habitación estaba sofocante. La comida parecía insípida, la música demasiado alta y el aire pesado. Los padres actuaron como si nada extraordinario hubiera sucedido. Después de terminar la velada, mi hermana y yo subimos a nuestra habitación. La ropa fue retirada de los hombros mecánicamente. El maquillaje fue retirado en silencio. El rostro en el espejo parecía extraño. La habitación estaba en silencio, solo se oían las voces de los invitados en el pasillo. Ninguno de nosotros se fue a la cama. Nos sentamos en nuestras camas y no sabíamos qué hacer a continuación. Las palabras de mis padres seguían resonando en mi cabeza. A la mañana siguiente todo continuó como si nada hubiera pasado. El desayuno estaba listo, mamá estaba hablando por teléfono, papá estaba tomando café en silencio. Ni siquiera nos miraron. Nos sentamos a la mesa, pero no pudimos comer. Cada trozo era como una piedra en mi garganta.
Estaba claro que la conversación de anoche no fue una improvisación emocional, fue una decisión final. Habrá que recoger las cosas. El futuro tuvo que planificarse desde cero. Después del desayuno, volvimos a la habitación. Mi hermana estaba sentada con su computadora portátil, buscando un alquiler. Revisé los ahorros que había logrado apartar. Eran pocos. Surgieron muchas preguntas. ¿Dónde vivir? ¿Cómo pagar la vivienda? ¿Y qué tal estudiar? ¿Cómo encontrar trabajo? Ninguno de los padres explicó nada. Actuaron como si ya no existiéramos en esta casa. Todas las responsabilidades, todas las preocupaciones, borradas con una decisión. Los días siguientes fueron como un maratón. Cada mañana comenzaba con un nuevo intento de encontrar algo asequible. Llamadas, correspondencia, visualización de anuncios. Los precios eran aterradores. Las opciones eran peligrosas o terriblemente caras. Al mismo tiempo, no sabíamos cuánto tiempo más pasaría hasta que nos viéramos obligados a irnos. La cuenta regresiva había comenzado y lo sentíamos todos. Los días. Entre mi hermana y yo surgió un nuevo entendimiento tácito. Nos unimos. Comenzamos a ayudarnos unos a otros y compartimos responsabilidades. Durante el día, busco vivienda y por la noche trabajo a tiempo parcial. Ella me ayudó con la tutoría. Encontré algunos pedidos en línea. No teníamos mucho, pero al menos empezamos a movernos. Los padres no interfirieron. Ni siquiera preguntaron cómo iban las cosas. Tiempo se acababa. Ha llegado el día del 18º cumpleaños de mi hermana. No hay celebración. Lo único que hicimos fue sacar 2 vasos de plástico con cola y comprar un pastel barato en el supermercado. Los dos se sentaron en su habitación, iluminada por una lámpara de mesa, y comieron en silencio, mirando al techo. Detrás de la puerta hay silencio. Sin saludos, sin regalos. Estaba claro, ya no nos sentíamos en casa allí. Después del cumpleaños de mi hermana, todo cambió por completo. Nuestros padres ya no nos hablaban. Dejaron de dejar comida en la cocina. No lavaron nuestra ropa. No respondieron la pregunta. Ya no estábamos en esa casa. Vivíamos en un mundo aparte, en la misma habitación, con las mismas cosas, pero sin derecho a quedarnos. Todas las mañanas nos levantábamos antes que todos para no encontrarnos con nuestros padres en la cocina. Cocinaron sus propias gachas con los cereales más baratos que compraron con su último dinero. Cargamos todo lo que aún teníamos en nuestras espaldas. Empecé a trabajar a tiempo parcial en una tienda, en el almacén, transportando cajas. Mi hermana limpiaba para los vecinos de la zona. Era un plan temporal para ahorrar algo para la hipoteca de una casa. Cuando nos dimos cuenta que se nos acababa el tiempo, tuvimos que aceptar una opción que ni siquiera queríamos considerar. Una pequeña habitación en una casa antigua en las afueras, con baño compartido en el piso, sin agua caliente. La casera tenía un aspecto extraño y el pasillo olía a humedad. Pero no había elección. Empacamos nuestras cosas en una noche. Las maletas contenían solo lo más necesario, algo de ropa, cargadores, un ordenador portátil y artículos de aseo. Salimos de casa por la noche sin siquiera cerrar la puerta. Simplemente lo dejaron en el alféizar de la ventana de la cocina. No volveremos aquí otra vez. Llamamos a un taxi barato, metimos nuestras maletas en el maletero y nos marchamos en silencio. El conductor intentó iniciar una conversación, pero rápidamente se dio cuenta de que no valía la pena. Cuando llegamos al nuevo lugar todavía estaba oscuro. Las escaleras crujieron bajo nuestros pies. El vecino estaba fumando arriba y no podía
Quitarle los ojos de encima. La habitación era incluso peor que en la foto. La colcha. Está vieja y manchada. La mesa se tambaleaba. Había una tetera rota en la esquina. Silencio, dejamos nuestras cosas, extendimos una manta en el suelo y otra sobre la cama. Mi hermana estaba acostada encima y yo estaba acostada en el suelo. No pude conciliar el sueño. Hacía frío. Podía escuchar a los vecinos detrás del muro. Alguien estaba discutiendo. Alguien estaba llorando. Al día siguiente nos despertamos muy temprano. Trajeron agua y pan de una tienda cercana. Planeamos un horario. Yo tenía que trabajar por la mañana y mi hermana por la tarde. Por la noche, nos cruzábamos durante unas horas. Cocinábamos comida y buscábamos un mejor trabajo. Estábamos exhaustos, pero no rotos. Ninguno de nosotros lloró. Estábamos demasiado ocupados para pensar en las emociones. La primera semana fue la más difícil. Regresé a casa del trabajo con las manos arañadas y dolor de espalda. Mi hermana regresaba con un trapo en una bolsa, cubierto de polvo. Por las noches encendíamos el viejo ventilador que estaba en la esquina y cenábamos pasta con ketchup. A veces ni siquiera era suficiente para eso. Recortamos la comida, nos limitamos en todo. Solo para pagar el próximo alquiler. En la tercera semana, mi hermana empezó a tener problemas en la piel. Había hongos en la habitación. Ella empezó a sudar. Le picaba todo el cuerpo. Gastamos casi todos nuestros ahorros en ungüentos medicinales. Pero la anfitriona no quería cambiar nada. Ella dijo que si no nos gustaba podíamos mudarnos. Pero no teníamos a dónde ir. Sobrevivimos otro mes en silencio. Me ascendieron. Nos dieron unas horas más. Pagado en efectivo. Empecé a posponerlo. Mi hermana también encontró un nuevo trabajo a tiempo parcial, lavando ventanas en un centro comercial. Pagaban un poco, pero constantemente. Comenzamos a hacer un plan. Encuentra una habitación decente, compra un colchón, compra otra manta. Parecía alcanzable. Otro mes y podremos mudarnos. Pero en la cuarta semana todo se derrumbó. Nuevamente. Cuando regresé a casa, la puerta estaba abierta. Todo quedó patas arriba. Alguien entró en la habitación. Se llevaron el dinero, la computadora portátil y los documentos de mi hermana. Mi hermana estaba sentada en la esquina, agarrando el teléfono en sus manos. Regresó más tarde y encontró la habitación abierta. Llamamos a la policía, pero nadie hizo nada. Dijeron que la zona era peligrosa y no podían garantizar nada. Nos quedamos otra vez prácticamente sin nada. A la mañana siguiente tuve que pedírselo prestado a un ex compañero de clase. Ella transfirió algo de dinero a la tarjeta. Compramos comida y otro candado para la puerta. No se consideró regresar con los padres. Esa no era una opción. Los hemos borrado de nuestras vidas. Ya no existían. Al día siguiente, reuní mi fuerza de voluntad y fui a buscar otro trabajo. Horas extras, más dinero. Conseguí un trabajo como camarera en el turno de noche. Por la mañana, un almacén, por la tarde, una cafetería. Mi hermana se quedó en casa y buscó otras opciones. Apenas nos vimos. El tiempo pasó rápido. Mi fuerza se estaba desvaneciendo. Pero sobrevivimos. Día tras día. Un mes después encontramos otra habitación. Pequeño, pero limpio. Un colchón, ventanas normales, sin hongos. El propietario guardó silencio, pero no intervino. Hicimos las maletas nuevamente y nos mudamos en un día. Durmieron mucho tiempo la primera noche. Sin
ruidos, sin peleas, sin miedo. Este fue nuestro pequeño éxito. Por primera vez en meses. Respiramos aliviados. Pero eso fue solo el comienzo. La vida en la nueva habitación parecía pacífica. Preparamos nuestras cosas, limpiamos y compramos lo esencial, un cuenco, cucharas, una toalla y una cocina barata de un solo quemador. ¿Estaba tranquilo? El propietario vivía en el primer piso y casi nunca salía. La habitación estaba en el segundo piso, cerca de las escaleras. La ventana daba al patio, donde a veces jugaban los niños. Este lugar parecía casi seguro. Ahorramos dinero en cada turno. Trabajaba 7 días a la semana, mañana y tarde, con una pequeña siesta entre ellos. Mi hermana limpiaba las oficinas, a menudo de noche. El cansancio se hizo constante. Pero sabíamos para qué servía todo esto. Un mes después pudimos comprar una vieja computadora portátil. Esto le permitió a mi hermana comenzar a trabajar a tiempo parcial en línea. Ella escribió textos y tradujo. El dinero era pequeño, pero regular. Establecemos un presupuesto para cada día. Comida, viajes, comunicación, alojamiento. Cada dólar contaba, no gastamos demasiado ni siquiera se permitían comer dulces. El objetivo principal era ahorrar para el pago inicial de un apartamento mío. Uno pequeño. Una habitación. Pero la mía. A veces, por las noches, nos sentábamos juntos, tomábamos té y mirábamos en silencio por la ventana. Fueron momentos raros en los que nos permitimos experimentar el silencio. El pasado queda atrás. No mencionamos a nuestros padres. No nos dijimos lo que estábamos pensando. Sabíamos que cualquier emoción innecesaria solo estorbaba. Tenemos que aguantar. Día tras día. Pero una tarde, cuando regresaba del trabajo, me detuvieron en la entrada. Un hombre de unos 50 años, vestido con una chaqueta negra, dijo que necesitaba hablar. No sabía quién era. Pero nombró a su padre. Dijo que conocía la situación. ¿Y quién quiere ayudar? Estaba cauteloso. Te pedí que lo dijeras directamente. Entregó el sobre y se fue. El sobre contenía una dirección, una llave y una breve nota: tu madre lo siente. Esto es todo lo que podemos darte. No le dije nada a mi hermana. Simplemente puse el sobre en mi bolso y no lo abrí durante 2 días. Pero luego, cuando se quedó dormida, lo saqué y lo leí con atención. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, fui a la dirección indicada. Era una casa antigua en las afueras. La puerta se abrió con una llave de un sobre. Estaba vacío por dentro. Polvo, muebles viejos, papel pintado descolorido. Pero era casa. Vacío. Sin electricidad, pero con techo. Recorrí todas las habitaciones. Luego salió y se quedó parada por un largo tiempo, sin saber qué hacer. Cuando regresé a casa, silenciosamente, dejé la llave sobre la mesa. La hermana lo vio y preguntó: ¿te lo conté todo? Ella permaneció sentada inmóvil. Luego dijo que no quería nada de sus padres. Estuve de acuerdo. Pero la idea ya había echado raíces en mi cabeza. Al día siguiente volvimos allí juntos. Miramos a nuestro alrededor. Miramos el plano de la casa. Resultó que la casa estaba registrada a nombre de la madre. Pero ella se lo reenvió a un extraño. Y la cláusula sobre la residencia temporal quedó solo en el papel. Decidimos utilizar esto hasta que todo cambie. Oficialmente, tenemos tiempo. Empezamos a limpiar. Rasparon la pintura vieja y lavaron los pisos. Trajeron cosas de la habitación. Se establecieron allí. Sin notificación.
Sin permiso. Esta era nuestra casa. Aunque sea temporalmente. Yo pasé los cables y mi hermana se encargó de la electricidad. Una semana después teníamos electricidad, agua e incluso Internet. Me desperté por la noche por el ruido. Parecía como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Pero no había nadie allí. No estábamos prestando atención. Lo más importante es que ya no pagamos alquiler. Podrían ahorrar dinero. Planifique más. Comencé a recopilar documentos para mis estudios. Mi hermana registró una cuenta. Freelance. Poco a poco fuimos saliendo del pozo. Pero un día, ese hombre de la chaqueta negra regresó. Se quedó en la puerta, fumando en silencio. Él me vio y dijo que la casa era suya. Me mostró los papeles. Y dijo que nos daba 2 semanas para mudarnos. O llevarlo a los tribunales. No sabíamos qué hacer. Me mostraron los mismos documentos viejos con una cláusula sobre residencia temporal. Pero él simplemente sonrió. Dijo que ya no tenían fuerzas. Lo entendimos, perderíamos todo otra vez. Pero esta vez decidimos luchar. Comenzamos a buscar un abogado. Mi hermana escribió varias solicitudes. Encontré una consulta gratuita. Se presentó una denuncia. Planteamos el problema a través de la administración local. El proceso ha comenzado. Largo y agotador. Pero no nos dimos por vencidos. Teníamos una casa. Y luchamos por él. Mientras el caso estaba en trámite, nos quedamos en la casa. Intentaron no llamar la atención. No dejaron entrar a gente de fuera. Guarda silencio. Pero el estrés iba en aumento. Empecé a perder el sueño. Mi hermana perdió su pedido. Ella fue a trabajar en la cocina. Sobrevivimos. Y continuaron esperando. Una decisión. Una carta llegó 2 semanas después. El tribunal denegó el desalojo. Por razones formales. Compramos tiempo. Pero el hombre de la chaqueta desapareció. Más tarde resultó que solo era un representante. Y que los padres lo sabían todo. No pudimos demostrar nada, pero lo entendimos, no quieren que tengamos nada propio. Aunque sea temporalmente. Decidimos hacer las cosas de manera diferente. Hasta que las cosas empeoraron. Después de que el tribunal denegó el desalojo, nos dimos cuenta de que no nos habían concedido una victoria, sino un respiro. Nos quedamos en la casa, pero no nos sentíamos seguros. Todo a nuestro alrededor parecía temporal. Todas las noches, al volver del trabajo, inspeccionábamos el patio para asegurarnos de que todo estuviera en su lugar. Mi hermana empezó a tener miedo de quedarse sola en casa. Instalé pernos y cerraduras interiores en las ventanas. Clavamos tablas en el interior de las 2 puertas de repuesto y guardamos un marco en la cocina, por si acaso. No teníamos amigos, ni apoyo, solo unos a otros. Y también una casa que estaban a punto de perder en cualquier momento. Mi hermana tenía un sueño inquieto y se despertaba a menudo. Yo tampoco podía relajarme. El trabajo se hizo aún más difícil debido al cansancio y al estrés constante. Pero continuamos. Logramos recaudar algo de dinero. Eran suficientes como para considerar opciones baratas para mudarse. Pero no más. Una tarde, al volver a casa, vi que la cerradura de la puerta estaba rota. Las puertas del patio estaban abiertas. El aire olía a tabaco barato. Entré en la casa y vi a mi hermana sentada en el pasillo, pálida, en un rincón, sujetándose el hombro izquierdo. Ella estaba temblando. Había una taza rota en el suelo. Dijo que alguien entraría.
Sin romper la puerta, con llave. Recorrí toda la casa. Nadie. Pero había jabón húmedo en el baño y unas gotas de agua en el lavabo. Nos dimos cuenta de que no nos dejarían en paz. Llamamos a la policía, pero solo presentaron una denuncia. No hubo ninguna violación, las cosas estaban en su lugar y no había rastros del delito. Obviamente alguien tenía la llave. Reemplazamos las cerraduras. Se fabricaron nuevos duplicadores. Todos los documentos fueron trasladados al almacén. Mi hermana ya no quería quedarse sola en casa. Empecé a trabajar solo por la mañana para poder estar en casa por la tarde. Ella dejó la limpieza nocturna. Nos sentamos en la casa como si estuviéramos atrapados. Una semana después, ocurrió algo peor. Regresamos a casa y vimos que la ventana de la cocina estaba rota. No había nadie dentro, pero habían tirado cosas de los armarios y los platos estaban rotos. En el pasillo, alguien dejó un clavo clavado en la pared. Al lado había un trozo de papel con una inscripción, que quemé inmediatamente. Empacamos las cosas más importantes y pasamos la noche en casa de un colega amigo. Al día siguiente volvieron y limpiaron todo. Pero a partir de ese momento, la casa ya no nos parecía nuestra. Decidimos mudarnos. Encontramos un apartamento de una habitación. Pequeño, pero acogedor. El propietario aceptó un pago inicial y 2 semanas de alquiler. Nosotros pagamos. Comenzaron a empacar cosas. Pero el día antes de mudarnos, nos citaron a comparecer ante el tribunal. Se revisó el caso y un nuevo representante del propietario presentó una nueva demanda. Recibimos un aviso de desalojo. Todo se derrumbó. Si nos vamos no podremos volver. Y el nuevo apartamento aún no ha sido registrado oficialmente. El dinero fue transferido en efectivo. Nos pusimos en contacto con un abogado, pero nos dijo que no podíamos hacer nada para protegernos hasta que se firmara el contrato de arrendamiento. El dueño del nuevo apartamento desapareció. El teléfono no fue contestado. El apartamento resultó ser ficticio, una estafa. Perdimos varios meses de ganancias. Me derrumbé. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí impotente. Nos dejaron en una casa que podíamos perder en cualquier momento. Ya. No había un plan de respaldo. Nos sentamos juntos y pensamos en silencio qué hacer. No dormí esa noche. Me desperté con un fuerte golpe. Salió al pasillo. La puerta de la cocina estaba abierta. La luz parpadeó. Entré con cautela y vi a un hombre, el mismo que llevaba la chaqueta. Se sentó en una silla y miró fijamente la pared. Me acerqué más. Pero se levantó y caminó hacia la salida. Sin palabras. No me atreví a detenerlo. Después de ese incidente, nunca lo volvimos a ver. Pero al día siguiente apareció una carta en la puerta. Contenía un aviso de evacuación urgente debido a una violación de seguridad contra incendios. Todo quedó formalizado. Nos dieron 3 días para partir. Lo entendimos, perdimos. El verdadero propietario actuó metódicamente. Él nos sobrevivió. Salimos de casa. Todo lo que no pudieron llevarse lo abandonaron o lo vendieron. Nos hemos vuelto temporales de nuevo. Alquilamos una habitación por una semana. Durmieron en un colchón. Estaban buscando un lugar para trabajar. Regresé a descargar la mercancía. Mi hermana limpiaba casas. Pero no teníamos esperanza. Todo lo que construimos fue destruido. Solo cuando nos sentamos en el parque y permanecimos en silencio durante un largo rato, mi hermana dijo que había encontrado algo importante.
Se encontró con una vieja amiga de su madre. La mujer dijo que todo lo que nos pasó fue parte del plan. Los padres sabían cada paso. Vendieron la casa a un amigo, reescribieron los papeles y nos hicieron vivir en la ilusión de la independencia. No nos perdonaron por no regresar a disculparnos. Su forma de castigarnos es destruir nuestras vidas poco a poco, sin tocarlas. Con sus manos. Nos quedamos en shock. Pensamos durante mucho tiempo qué hacer. Pero luego nos dimos cuenta de que teníamos que actuar de manera diferente. Comenzamos a recopilar datos. Copiar documentos. Toma capturas de pantalla, graba todo. Nos dirigimos a los periodistas. Un mes después, una fuente independiente publicó un artículo. La historia de dos adolescentes que fueron expulsados de su casa por sus padres. Y luego perseguidos sistemáticamente. El artículo se volvió viral. Recibimos la primera llamada de soporte. Luego otro más. Y más. La gente empezó a transferir dinero. Ofrecieron refugio, trabajo, ayuda. Sentimos nuevamente que no estábamos solos. Mi hermana y yo alquilamos una habitación nueva en las afueras de la ciudad. Era pequeño, pero limpio. Propietario resultó ser un hombre decente. Nos dio un descuento cuando escuchó que estábamos en una situación difícil. Trabajamos nuevamente desde la mañana hasta la noche. Yo llevaba cajas en el almacén, mi hermana limpiaba las oficinas. Ahorramos en todo, comíamos arroz y comida enlatada, nos duchábamos con agua fría y lavábamos la ropa a mano. Pero resistimos. Ya no queríamos vivir con miedo. Los periodistas que escribieron sobre nosotros se pusieron en contacto nuevamente con nosotros. Sugirieron hacer una continuación del material. Esta vez, con nombres, con detalles, con evidencia directa. Estuvimos de acuerdo. No teníamos nada que perder. Proporcionamos todos los documentos, fotografías, testimonios de conocidos, incluso impresiones de mensajes. Material fue publicado bajo un titular llamativo. Fue rápidamente recogido por los principales medios de comunicación. Nos hicimos famosos. Nos mostraron en la televisión, nos invitaron a transmisiones. Pero nos negamos. No queríamos convertirnos en héroes. Solo queríamos justicia. 2 semanas después de la publicación, recibimos una carta oficial. Resultó que las acciones de nuestros padres y del nuevo propietario de la casa fueron objeto de una investigación. Se ha iniciado una investigación sobre el origen del dinero utilizado para comprar la casa. Descubrieron falsificaciones, firmas falsificadas y evidencias. Depresiones. El caso fue trasladado a la fiscalía. Nuestros padres fueron citados para ser interrogados. No sabíamos los detalles, pero sabíamos que esta vez las cosas serían diferentes. Una de las organizaciones que protege los derechos de los jóvenes nos proporcionó alojamiento temporal. Nos asignaron una habitación separada y nos proporcionaron comida. Mi hermana empezó a estudiar de nuevo. Cambié de trabajo. Conseguí un trabajo en una fundación benéfica que ayuda a adolescentes en situaciones de crisis. Empezamos a salir poco a poco del fondo. Pero lo más inesperado ocurrió cuando ya no lo esperábamos. Un abogado que representaba a un bufete de abogados se acercó a nosotros. Dijo que hace unos años nuestro abuelo nos dejó una herencia, pero nuestros padres ocultaron este hecho. Según el testamento, el abuelo dejó una parte igual a cada uno de sus nietos. Mis padres presentaron los documentos como si nos hubiéramos negado. Pero el notario conservó una copia del testamento. Ahora el caso ha sido reabierto. Nos convertimos en los herederos legales de parte de la propiedad, que incluía fondos, terrenos e incluso una pequeña casa en otra ciudad.
No lo podíamos creer todo lo que nos estaba destruyendo comenzó a volver a estar bajo nuestro control. Fuimos a ver la casa. Era viejo, hacía tiempo que estaba abandonado, pero todavía fuerte. Olía a madera y cosas viejas. En el patio crecían manzanos silvestres. Hemos decidido, nos quedaremos aquí. Empecemos desde cero. No en una ciudad extranjera. Sin miedo. Y en tu propia casa. Movimos cosas y rechazamos ayuda. Queríamos arreglárnoslas solos. En las primeras semanas vivíamos sin gas, con un solo calentador y nos lavábamos en un barreño, pero era una vida diferente. Nadie nos persiguió, nadie llamó a la puerta por la noche. Monté un taller. En el granero. Mi hermana empezó a vender sus trabajos, hacía joyas, bordaba y pintaba. Dinero era poco, pero por primera vez no teníamos miedo del mañana. Cuando empezaron los juicios por el fraude inmobiliario, recibimos una citación. Fuimos testigos. Nos contaron todo lo que sabían. Los padres estaban presentes. Evitaron el contacto visual. Su abogado intentó restarle importancia a la culpa, hablando de conflictos y malentendidos familiares. Pero nos ceñimos a los hechos. Sin emociones. Sin acusaciones. Solo eventos. Paso a paso. Un mes después, llegó la decisión del tribunal. Todos los acuerdos fueron declarados inválidos. Se ordenó al propietario de la casa que nos la devolviera a nosotros, como verdaderos herederos. Los padres fueron declarados culpables de fraude documental. Se enfrentaron a una libertad condicional y una multa. Perdieron la confianza, la reputación y el trabajo. Todo aquello de lo que estaban orgullosos había desaparecido. Regresamos a aquella casa no con triunfo, sino con silencio. Ya no parecía una familia. Recogimos todas las cosas que tenían valor sentimental de allí y cerramos la puerta para siempre. Lo vendieron en subasta. Y el dinero se invirtió en renovar una nueva casa. Donde había manzanos silvestres. Donde no había dolor. En pocos meses, nuestras vidas cambiaron por completo. Recibimos el derecho a la educación y al apoyo social. Mi hermana entró a la universidad. Abrí un pequeño negocio de restauración de muebles. Nuevos conocidos empezaron a venir a visitarnos. Creamos una comunidad de apoyo para jóvenes que se han quedado sin hogar debido a conflictos familiares. Decenas de personas se unieron a nosotros. Lo más inesperado ocurrió al final del invierno. Recibimos una carta. Contenía una solicitud de reunión. Del padre. Escribió que quería hablar, que lo sentía y que estaba dispuesto a explicarlo. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Luego quemaron la carta. No buscábamos venganza. Pero nosotros mismos construimos nuestras vidas. Nunca permitiremos que lo destruyan otra vez.